Las personas promedio tenemos una infinidad de problemas y complicaciones. Empleos mal pagados o simple y llano desempleo. Nuestras colonias con falta de algunos o todos los servicios. Problemas de salud física y mental, falta de áreas verdes y un larguísimo etcétera. Y a la hora de querer ofrecer soluciones, caemos en dos lugares comunes opuestos. Por un lado, algunos abonan a el pobre es pobre porque quiere, indicando que está en tus manos hacer ciertas cosas para tener mejores ingresos o para mejorar tu salud. Por el otro, se abona a es que el sistema, donde señalas las situaciones estructurales como impedimento absoluto de mejora a dichas problemáticas. Pero, ¿y si todo esto es mentira? Acompáñame hoy a hablar de las mentiras del determinismo sistémico y el sesgo de ilusión de control. Lo que creías saber, lo que diste por hecho, lo que leíste por ahí. En este podcast nos atrevemos a dudar de las certezas, a incomodar las narrativas dominantes y a explorar las verdades incómodas. Aquí no venimos a decirte qué pensar, venimos a preguntarnos, ¿y si todo esto es mentira? Comenzamos. Hola gente, gracias por unirse a este segundo episodio de ¿Y si todo esto es mentira? Soy Vero Teijeiro y a través de este podcast quiero ayudar a que la gente pueda explorar y cuestionar sus pensamientos más arraigados, presentando información de forma simple para poder evaluar los temas a complejidad. Y me parece súper necesario profundizar en dos ideas muy predominantes de la actualidad que rigen la forma en cómo muchísima gente analiza nuestro día a día transitando en este planeta. Para ello vamos a analizarlas, vamos a observar algunos datos y vamos a descubrir por qué, como muchas cosas en esta vida, la razón y la verdad están más cerca del centro que en extremos que pretenden explicar problemas sencillos de manera simple. Por décadas, la meritocracia se fue permeando en nuestra sociedad y en muchas otras. Esta idea de que a base de trabajo duro, esfuerzo y capacitación podías ir mejorando tu calidad de vida. Esto probablemente fue porque en cierta medida no era del todo falso, al menos en México. Hace 60 o 50 años, tener un título universitario sí era casi una garantía de un nivel de vida mucho más decente. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, esto se volvió cada vez más complejo. Cosas que antes eran una garantía de mejores ingresos, como el título, se volvieron en muchos casos irrelevantes. La gente empezó a trabajar no solo muchas horas, sino que la incorporación de la mujer al mundo laboral no siempre se dio por temas de empoderamiento, sino también por necesidad. Los hogares tienen en ocasiones múltiples personas trabajando tiempo completo para apenas y poder salir a flote. Y aunque estoy usando la frase de el pobre es pobre porque quiere, la idea detrás no es solo monetaria, sino para expresar cualquier cambio. En comer mejor, hacer más ejercicio, mejorar tus relaciones. Es la idea de que cualquier cambio al nivel deseado está únicamente determinado por tu capacidad de hacerlo, donde el entorno no tiene relación alguna en ello. Y esto, por supuesto, es mentira en tantos niveles que hay que desmentirlo. Entonces, vamos a dividirlo en dos. Aquello relacionado a la estructura funcional, o sea, empleos, políticas públicas y demás, y aquello relacionado a la toma de decisiones. Para empezar, hablando meramente del tema económico, los datos son claros. La movilidad social es casi inexistente. Para los que no estén familiarizados con el concepto, la movilidad social es esta capacidad que tienen las personas o las familias de mejorar su estatus económico, educativo o social comparado con sus padres o más generaciones si queremos medir más tiempo, ¿no? Entonces, de acuerdo al informe de Movilidad Social en México 2025 del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el 73% de las personas que nacen en el 20% de los hogares con menos recursos permanecen en pobreza. Si quieren ponerlo en comparativa, el 51% de quienes nacieron en el 20% de los hogares con más recursos económicos permanecen en ese grupo en la edad adulta, y solamente el 1% de ese grupo está en el quintil más bajo, o sea, ese 20% de los hogares más pobres. Y al contrario, de esos que nacieron en ese 20%, solo el 2% está en el 20% más rico en la adultez. Y bueno, ya que la movilidad social habla de tener una mejor posición socioeconómica y no necesariamente de volverse ricos,
vale la pena enfocarnos en los otros grupos. El grupo 2, o sea, aquel que concentra el siguiente 20% de los hogares más pobres, contiene a la mayoría de los que pudieron tener movilidad social provenientes del grupo 1, el 28%. O sea, casi no hay movilidad social. Y de la poca que hay, la inmensa mayoría se encuentra apenas en el grupo siguiente, lejos de ser un lugar donde la calidad de vida es adecuada. Además, estos son datos nacionales, pero esta realidad no es igual para todos. Cambia notablemente en función de dónde naciste, la escolaridad de tus padres y tu género. Por ejemplo, en el sur, esta falta de movilidad representa el 64%. Sin embargo, en el norte del país solo es del 37%. Entonces, solo por haber nacido en Chiapas o Oaxaca, tu probabilidad de movilidad social se reduce a poco más de la mitad que si hubieras nacido en Coahuila. Así, real, acabas de nacer y andas lloriqueando y ya la tienes mucho más complicada en función de dónde naciste y crecerás, independientemente de lo mucho que te esfuerces o no. Si quieres entender un poco mejor esto, México forma parte de rankings sobre este tema, que se llevan a cabo por la London School of Economics. Si hablamos del país, México, entre 50 países, se encuentra en el 10% con mayor desigualdad de oportunidades. Pero si nos vamos por regiones, el sur se encuentra en el top 5 con mayor desigualdad, mientras el norte se encuentra en el top 10 con menor desigualdad. Ahora, ¿a qué nos referimos con desigualdad de oportunidades? Pues simplemente son factores que contribuyen a que tengas que jugar en modo novato o experto este videojuego llamado vida. La diferencia entre que Diosito te trate como un Santi o como su guerrero favorito. El principal factor de desventaja, por mucho, son los recursos del lugar de origen. De ahí hay otros en menor proporción como el género, el color de piel y si se trata de una persona indígena, los servicios públicos en la colonia y el segundo más relevante después del ingreso del hogar, el nivel educativo de los padres. Y es que solo 1 de cada 10 personas cuyos padres tienen la primaria o menos pueden tener movilidad social. En contraste, aquellos cuyos padres tienen educación universitaria tienen 7 veces más posibilidades de lograrlo. Y así podemos seguirnos con muchos datos de esto, pero creo que más o menos ya se entiende la idea y además es probablemente de todos los temas de los que hablaré en este episodio, el más conocido. Igual, si desean profundizar, siempre pueden acceder al informe, es gratuito. Ahora, vamos a entrar en el tema de las decisiones, porque ya siento a mis siempre humildes amigos regios respirando en la nuca Marce. Sobre cómo esto es lógico porque la gente del norte trabaja más que la del sur y shalala. Pero lo que quiero que se entienda aquí es la forma en cómo algo tan totalmente ajeno a tus decisiones como el lugar en el que naciste y creciste o la escolaridad de tus papás contribuye de enorme manera a lo que va a pasar contigo después. Y es que es una de las lecciones más importantes que se van a llevar hoy en este perpetuo cuestionamiento propio desde una dolorosa posición de vulnerabilidad y aceptación. Es que quizás no somos seres fantásticos, es que las decisiones que tomamos tienen mucho menos que ver con nosotros que con nuestro entorno. Para esto viene un story time. Hace como 10 años me quería ir a un voluntariado en Colombia, en algún tema social. Terminé asignada a un proyecto que buscaba combatir los embarazos adolescentes en una región complicada de Bogotá, digamos una zona similar a Iztapalapa, pero donde no hay metro. En ese entonces yo ya estaba a favor del aborto, porque sí, confieso que mi impresionable ser por un momento estuvo en contra gracias al "ay, mi piernita". Pero estaba a favor más desde una perspectiva de, güey, pues si no son lo suficientemente responsables para cuidarse, pues ¿para qué carajo quiero que sean responsables de una cría, verdad? Pobrecita. O sea, seguía viendo estos sucesos desde una perspectiva de gente caliente e irresponsable. Pero para este proyecto me puse a investigar un poco más sobre el tema y me topé con un artículo que debí guardar porque nunca lo he vuelto a encontrar, que hablaba justo del combate a los embarazos adolescentes en desarrollo urbano Quetzalcóatl, una colonia en Iztapalapa que en ese entonces era la que más reos aportaba al sistema de reclusorios de la ciudad. Y se daba esta explicación más compleja, más holística, en la que aprendí a pensar más allá de es que son irresponsables.
Ok, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué una morra de 15 años toma decisiones muy diferentes a las que yo tomaba a esa misma edad? O mejor aún, ¿por qué mujeres que no tenían intenciones de embarazarse y que saben lo suficiente para entender que el sexo sin protección puede acarrear embarazos, aún así tienen sexo sin protección, se embarazan y deciden seguir adelante con el embarazo? No basta cerrarnos en, él es que son irresponsables. Había que entender por qué tomaban decisiones que parecían tan ilógicas una detrás de la otra. Y creo que este fue el primer acercamiento para mí, bastante tardío, al peso del entorno. Básicamente, si tú eres una mujer viviendo en desarrollo urbano, la posibilidad de tener una carrera, movilidad social, etcétera, se ve tan cercana como para mí el comprar una casa en la del Valle al contado dentro de un año. O sea, ciertamente es algo que podría pasar, pero es casi imposible que sea así. Son morras que pasaron toda su vida viendo que las mujeres existen para unirse en dependencia financiera y emocional a un hombre y para que su máxima realización sea tener hijos. En ese sentido, son mucho más vulnerables a ser presionadas a tener sexo sin protección y sí a ser abusadas sexualmente como menores de edad por hombres mayores de edad. Y si se embarazan, pues ¿qué importa? Eso es lo que las mujeres de desarrollo urbano hacemos. ¿Qué más da si es a los 14, a los 16 o 19? ¿Qué me voy a perder? ¿Una universidad en la que nunca iba a poder ir de todas formas? ¿Una preparatoria en la que ya batallaba mucho por el rezago académico y que de todas formas, a juzgar por mi entorno, pues tampoco marca una diferencia considerable? No consentir sexo que no se desea tener, negarse al sexo sin protección o practicarse un aborto en caso de un embarazo no planeado requiere una combinación de cosas como autoestima, confianza, metas en la vida, redes de apoyo y demás que muchas mujeres, en especial en los estratos más pobres, no tienen. Todos criticamos el hecho de que una familia que de por sí ya batalla muchísimo para poder solventar sus gastos tenga otro hijo, pero poquísimos profundizan más allá de la irresponsabilidad de la decisión, como si la irresponsabilidad no estuviera basada en nada estructural ni del entorno, tal como nuestra responsabilidad tampoco lo está y solo se basa en nuestra chingoncísima capacidad propia. Y pues no, nuestro entorno define increíblemente cómo pensamos, cómo vemos el mundo y sí, cómo y por qué tomamos las decisiones que tomamos, desde un sentido social hasta de mera capacidad. Y aquí vamos a entrar brevemente, porque este tema será parte de todo un episodio al respecto, en el desarrollo de la primera infancia, solo como ejemplo de hasta dónde llega esto. Como ya hablamos hace rato, cosas como la escolaridad de tus padres o el lugar en el que naciste y creciste determinan enormemente las oportunidades a las que puedes acceder y tu desarrollo socioeconómico posterior. Bueno, ahora escucha esto. Lo que pasa en tus primeros 5 años de vida es asquerosamente determinante no solo de tu capacidad de desarrollo posterior, sino hasta de las enfermedades físicas y mentales que podrías desarrollar cuando crezcas. De acuerdo al muy famoso Center of the Developing Child o Centro de Desarrollo de la Infancia de Harvard, en estos primeros 5 años se forman hasta 1 millón de conexiones neuronales por segundo, de acuerdo a diversos estímulos como lenguaje, afecto, nutrición, seguridad, entre otros. Todo lo que no se desarrolla en estos primeros 5 años es básicamente imposible de recuperar después y es la base del desarrollo posterior. Esta es la razón por la que cada vez más países invierten en infancia temprana, porque muestra enormes retornos de inversión. Invertir en esto se asocia con un mayor coeficiente intelectual, un mejor rendimiento en pruebas de matemáticas y lectura, un mayor nivel de escolaridad, menor incorporación a la delincuencia, mejores ingresos al crecer, mejor salud y muchas otras hermosuras. Sin embargo, México es una desgracia absoluta en cuestión de desarrollo y atención a la primera infancia, y en general a todas las infancias, de la edad que sean, pero bueno, volvamos al punto. Situaciones como el estrés crónico, sí, los bebés pueden sufrir estrés crónico, por violencia, falta de cuidados, falta de alimento, etc., está vinculado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión y adicciones al crecer.
Entonces sí, sin siquiera poder tomar gran cosa de decisiones, la bebita que escucho llorar todo el día en mi edificio no tiene ni 1 año y ya tiene mayor probabilidad de morir de un infarto o tener depresión que mis sobrinitos de la misma edad. En México el entorno de las infancias es horrible, repleto de pobreza, carencia, violencia, desnutrición, negligencia, abuso. O sea, las cosas más básicas que un niño necesita, millones de niños en México no lo tienen. Y en cuanto a esfuerzos más enfocados en la famosa estimulación temprana, que ya requieren ciertas actividades conscientes, dedicarle tiempo y demás es algo que gran parte de la población no puede tener. Esto es algo que puede pasar en guarderías como las del IMSS o el ISSSTE, a las que la mayoría de la población no tiene acceso. Y para aquellos sin movilidad social, el acceso es poco y terriblemente desigual, incluso si se tiene el tiempo de hacerlo. Por ejemplo, en Ciudad de México hay ludotecas, bebetecas y actividades de estimulación temprana en muchas bibliotecas públicas, centros culturales, pilares, pero en otros estados es mucho más escaso. Por ejemplo, en Querétaro solo he encontrado una triste bebeteca pública en toda la ciudad, y eso que hablamos de una ciudad que en teoría es de las mejorcitas a nivel socioeconómico. Ahora imaginen la realidad en lugares mucho más pobres como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, incluso en entornos urbanos. Por supuesto, en el mundo privado esto hay y bastante. Existe la estimulación temprana como tal, donde puedes llevar a tus bebés desde los 2 meses con profesionales y pues trabajan en su desarrollo durante el periodo más importante de estos 5 años, que es el primer año, que es donde más se van a desarrollar el lenguaje y temas sensoriales. También después de eso puedes meter a tus hijos a un prekinder, donde van a seguir desarrollando esto, funciones de motricidad, socialización, desarrollo de funciones ejecutivas, etc. Así, cuando tu hijo llegue al jardín de niños o a la primaria, porque no hay que olvidar que muchos papás no llevan a sus hijos al jardín de niños, o por falta de recursos o porque les molesta que solo estén pagando o estén dando recursos para que su hijo juegue solo con plastilina. Ay, pero bueno, este es otro trauma que tocaremos en ese capítulo que tendremos luego sobre este tema. Entonces, cuando tu hijo llegue al kinder, estará en una enorme ventaja respecto a los niños que no tuvieron todo esto. Pero aquí inserta el meme de los padrinos mágicos. El desarrollo tiene un precio, Timmy, y no es barato. Y cuando las únicas opciones que existen en tu ciudad son privadas, estarán fuera del alcance de millones de niños cuyos padres no podrán pagarlo. Entonces, estamos hablando de que hay morros de 5 o 6 años llegando a la primaria que ya desde antes de saber leer y escribir traen enormes desventajas contra sus compañeritos miniatura. Pero queremos convencernos de que este pedo es de echarle ganas, trabajar duro y ser dedicado y disciplinado. Cuando muchas de esas cosas son funciones ejecutivas cuyo desarrollo es súper precario para muchos y con lo que es muy complicado trabajar como adulto de esa forma. Como concepto, se entiende que funciones ejecutivas, que son esas habilidades que nos permiten planificar, organizar, regular y controlar nuestra conducta, con miras a tener un correcto funcionamiento en el entorno, tomar decisiones, resolver problemas, controlar nuestras emociones y un largo etcétera. Las funciones ejecutivas se ven dañadas por neurodivergencias como el autismo o el TDAH, pero también pueden tener simplemente un desarrollo muy deficiente en función de lo que nos tocó al crecer. Entonces, ya hablamos de cómo se afecta la capacidad como tal, pero retomemos el tema de las decisiones o de la toma de decisiones. ¿Cómo queremos que personas que tuvieron un desarrollo en la primera infancia que va de lo deficiente a lo simplemente criminal, que crecieron en entornos de pobreza, violencia y carencia, o que solo tuvieron acceso a una educación grotesca, puedan crecer y tener las funciones ejecutivas, el desarrollo cognitivo y el conocimiento para tomar las mejores y más razonables decisiones? Porque este tema se ve influenciado muchísimo por el entorno inmediato, como el ejemplo de los embarazos adolescentes que ya di, pero también por las redes sociales a nuestro alrededor, como el hecho de que haya preparatorianos de escuela pública bien capaces creyendo que no tienen capacidad de ir a la universidad y morros de Prepatec bien X con todo el conocimiento sobre el proceso y confianza para amarrar una beca para estudiar la universidad incluso en el extranjero. Y ojo, esto no quiere decir que todos los morros de Prepatec sean X, es un ejemplo, nota al pie para evitar el drama.
Como en todo, hay gente bien X, pero también gente muy capaz, usualmente en todos lados. No podemos esperar que una morra de 15 años que creció con muchas o todas las necesidades cubiertas y hasta ventajas tome las mismas decisiones que una que nació entre carencias y entornos poco favorecedores. Y aquí es donde vamos a entrar en un concepto llamado carga cognitiva. Este viene de las investigaciones de... este nombre va a estar difícil de leer. Senhil Mulainathan y Eldar Shafir. Sí lo logré, muy bien. Aquí básicamente se maneja la capacidad o los recursos mentales de manera muy similar a una memoria RAM de una computadora. Entonces, la idea es que cuando tú tienes que enfocarte en resolver ciertas cosas apremiantes, como en cómo le vas a hacer para completar para pagar la renta, o qué le vas a dar de comer a tus hijos si te queda bien poquito dinero, pues esto es como un programa abierto en tu cerebro que no todos tenemos abiertos en nuestros cerebros. Y es memoria RAM que no puedes usar en otras cosas. Para determinar esto hicieron algunos experimentos en los que tenían personas de ingresos bajos y altos y les daban el siguiente escenario. Imagina que tu auto tiene algunos problemas de funcionamiento y requiere un servicio de $300. Entonces tu seguro va a cubrir la mitad y tú tienes que decidir si hacer los arreglos ahorita o esperarte un poquito más y rezar para que siga funcionando por un rato, ¿no? ¿Qué decisiones tomarías? Financieramente sería una decisión fácil o difícil de tomar. Después de esto se le hacía a los participantes algunas preguntas enfocadas en medir inteligencia, como las que encuentras en los famosos test de coeficiente intelectual, ¿no? La diferencia, considerando los niveles socioeconómicos, no era estadísticamente relevante. Pero entonces lo pusieron interesante. El escenario era el mismo, pero en lugar de que las reparaciones fueran a costar $300, iban a costar $3,000. Para la gente con mayores ingresos, esto no representaba un problema mayor, podían pagarlo con ahorros o meterlo a la tarjeta de crédito. Para los de menores ingresos, ya representaba algo mucho más complicado que en el ejercicio anterior. Con todo y ser un experimento y un caso hipotético, pues eran conscientes de la escasez que dicho caso representaba para ellos. Cuando se repetían las preguntas para evaluar inteligencia, la diferencia para los de mayores ingresos no existía, pero para los de menores ingresos era considerable, muy estadísticamente relevante para mal. Hablamos de una diferencia de 13 o 14 puntos versus las personas de menores ingresos en el ejercicio de los $300, lo cual es bastante. Esto dice lo obvio, muchas cosas son más difíciles en modo supervivencia, no por la dificultad per se que ya representa, sino porque vas a estar más saturado, más cansado, etc. Y aunque aquí hablamos de dinero, aplica también a otro tipo de preocupaciones. Por ejemplo, ¿alguna vez has tenido muchas cosas que hacer y sientes que no carburas por eso, porque no sabes cómo por dónde empezar? Bueno, va de lo mismo. Así que, como vemos, la toma de decisiones no funciona igual para todas las personas en función de cómo el cerebro puede verse afectado por la sensación de escasez. A la par, aquí vale la pena recordar el caso de las morras embarazadas. ¿Por qué la gente toma las decisiones que toma? Porque no solo es esta saturación mental, sino que también aplican complejas convenciones sociales. A muchos nos parece absurdo que una mujer de 17 años sea embarazada por alguien y ni siquiera contemple abortar. Pero no entendemos que en este país está en extremo arraigada la idea de tener hijos primero y ver después cómo sacarlos adelante, sustentada también en la falta de conocimiento sobre las necesidades de los niños, más allá de no morirse de hambre y no vivir abajo de un puente, como las necesidades afectivas o lo que ya hablamos del desarrollo temprano o una alimentación saludable y no solo darle lo que se pueda para que se llene. Es muy sencillo criticar esas decisiones, pero lo verdaderamente útil sería preguntarnos por qué se toman más allá de creer que es porque dichas personas no son superhumanos inteligentísimos como nosotros. Porque donde nosotros vemos algo que se tiene que pensar, a otros no se les pasa ni por la cabeza que hay alternativas. Y eso no es decisión suya, esa es la programación que dicha persona tiene en la cabeza y su decisión solo es la decisión esperada de acuerdo al sistema operativo que corre en ella. Con esto vamos a pasar a la segunda parte de este episodio, porque hasta ahorita muchos andan en una nube porque tienen más información para tirarle a la gente que afirma que el pobre es pobre porque quiere y eso está chido. Pero invariablemente llegó el momento de hablar de su gemelo igual de malvado y molesto, pero que por alguna razón no es igual de mal visto.
Verán, la sociedad mexicana afortunadamente pudo empezar a comprender que la meritocracia no es tan posible como se nos ha querido hacer creer. La gente comenzó a comprender el peso del entorno, como todos los ejemplos que hemos visto, y muchas personas empezaron a desvincularse de este discurso. Esto es muy bueno, buenísimo. El problema es que, como pasa en una infinidad de cosas, dejamos de reverenciar un discurso extremista y sin darnos cuenta terminamos del otro extremo igual de absurdo. Y es que el pasado es el sesgo de ilusión de control, esta idea de que nosotros podemos manejar todo lo que pasa en nuestra vida, y como ya vimos, esto es falso. Pero la nueva idea popular es su extremo opuesto, el determinismo sistémico. Es decir, esta idea que básicamente como el sistema y lo estructural provocan desde salarios bajos hasta la forma en cómo vemos el mundo, los seres humanos básicamente somos NPCs de nuestra propia vida, sin voz ni voto en ella. Como paréntesis cultural para los que no juegan videojuegos, los NPCs son los personajes en los videojuegos que no son jugables. Entonces, pues básicamente están ahí como relleno para funcionar la historia de alguien más, ¿no? Muy bien, cerramos paréntesis. Nacemos, crecemos y morimos para estar en piloto automático por este viaje llamado vida, sin poder hacer absolutamente nada por cambiar o mejorar nuestra existencia, aunque sea un poquito. Y esto, mis queridos escuchas, es igual de absurdo que el pobre es pobre porque quiere, e increíblemente un poco más peligroso en algunos aspectos. ¿Por qué no? Yo no puedo subir de nivel socioeconómico solo por trabajar duro. Hay muchos factores estructurales que me dificultan esto. Por ejemplo, como creadora tengo que aguantar ver cómo en Estados Unidos sí monetizan en TikTok y aquí no. Y cómo en las que sí monetizan les pagan mucho más y hasta que es mucho más sencillo que creadores con mucho menos alcance obtengan patrocinios. Entonces no todo depende de mí. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer absolutamente nada para generar un poco más de ingresos. Y aquí, antes de entrar a la carnita, quiero tocar un concepto porque les juro por Juanguita y nuestra diosa del Tex-Mex, Elena Quintanilla, que a alguien le va a aplicar. Y de nuevo, no es condescendencia, estamos aquí para cuestionarnos nuestras formas de pensar, esto no es un juicio. Este concepto es la falacia del nirvana. En ella se rechaza una premisa que puede ser útil para muchos o hasta para la mayoría, pero porque no es útil para absolutamente todos, la rechazamos. Por ejemplo, yo puedo hacer un video dando consejos para comer mejor buscando minimizar los problemas de salud provocados por, no sé, comer chatarra en la calle o alimentos procesados. Y sí o sí, alguien va a llegar a decirme, sí, pero es que a Perengano, que vive en una choza y ni parrilla eléctrica tiene, no le funciona, así que hablas desde tu privilegio y... Ay. Como recordarán si escucharon el episodio anterior, y si no lo hicieron les recomiendo hacerlo, los problemas sociales entran en esta categoría de problemas bellacosos, los famosos wicked problems en inglés, que tienen entre una de sus características carecer de soluciones absolutas, y por tanto es muy problemático creer que eliminando o cambiando ciertas variables todo está resuelto. Aquí es muy relevante porque de este lado del extremo tenemos dos favoritos absolutos para justificar por qué todo está jodido y por qué nada puede cambiar: el capitalismo y la pobreza. Entonces, si eliminamos el capitalismo, lo que sea que eso signifique, automáticamente todos los problemas se eliminan y la vida se vuelve una fantasía. Lo cual indicaría que la falta de ese sistema es una fantasía, cuando realmente no hay pruebas de ello. Antes de la masificación de las políticas de libre mercado, no funcionaba así. En países donde las políticas no son o no fueron capitalistas, tampoco funcionan o funcionó así. Y esto tiene una explicación simple, que irónicamente no es así de simple. Mismo tema con la pobreza. Personalmente tengo un enorme conflicto con que la gente no entienda la diferencia entre un factor de riesgo y un determinante absoluto. Y un gigantesco conflicto con la condescendencia con la que en su afán de, según defender a la gente pobre, terminan rebajándolos a un montón de inútiles sin moral y sin capacidad. Sí, la pobreza es un enorme factor de riesgo de básicamente todos los problemas que existen en esta tierra.
desde la incorporación a la delincuencia hasta el abuso sexual. Pero no es un determinante absoluto. Hay gente precarizada que trabaja un chingo de horas y procura alimentarse de forma saludable, y gente con solvencia económica que come horrible. ¿Por qué? Porque la pobreza es un factor de riesgo, no una sentencia ineludible. Que tus papás tengan diabetes es un factor de riesgo para que tú la tengas, pero no significa que si comes bien y haces ejercicio, de todas formas, un día vas a despertar y mágicamente vas a tenerla. Entonces, para evitar esta falacia del nirvana, es muy importante comprender que no existen las soluciones absolutas a problemas complejos, que no todo se explica en es que el capitalismo, es que la pobreza, y que si quieres una solución universal al problema, que le sirva igual al godín de la del Valle que al adulto mayor en la Sierra de Guerrero, pues mejor espera sentadito porque eso no va a pasar. Y por tanto, soluciones que sirven a algunos son totalmente válidas aunque no sirvan a todos y aunque no soluciones temas a nivel estructural, que es precisamente la razón por la que desprecio la dicotomía marxista que se ha vuelto tan popular últimamente y que se defiende como si fuera una ciencia exacta y no solo una de muchas teorías económicas de aferrarnos a dividir a la gente solo en clase trabajadora y la burguesía. Pero creo que esta ya es una conversación para otro momento. Simplemente lo menciono porque creo que abona mucho ejemplificar este simplismo analítico. Una vez puesto este concepto sobre la mesa para poder reconocerlo cuando tenga ganas de aparecer, seguimos. Sí, el sistema nos complica demasiadas cosas. Los temas estructurales definen hasta la forma en cómo tomamos decisiones. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos cierto margen de acción dentro de esta realidad. Pequeño, meramente simbólico, en pocos temas, de impacto limitado, difícil, lo que ustedes quieran, pero existe. Por ejemplo, hace un momento hablamos de comer mejor. Sí, hay temas estructurales que dificultan consumir alimentos más nutritivos y tener mejores hábitos alimenticios, desde el dinero para poder acceder a ellos, el tiempo, la infraestructura para cocinarlos, pero no es lo único. Por ejemplo, un tema estructural bien manejable, entre comillas, porque obvio no es tan sencillo, es el cultural, porque hay que decirlo con todas sus letras. En México comemos horrible, tenemos pésimos hábitos alimenticios. Y no todos son responsabilidad absoluta de cosas como el tiempo o el dinero. Prepararte un par de huevos por la mañana y ponerlos en un tupper o un bolillo es mucho menos tardado que muchas filas de guajolocombos y más barato también. Y también es más sano y más nutritivo. Volvemos a la falacia del nirvana. ¿Esto es viable para absolutamente todos los seres humanos que habitan este bello país? No. ¿Es viable para probablemente millones de personas que desayunan solo un café o algo que se compraron en la calle? Sí. El problema es que cuando nos cerramos a que todos comemos del carajo porque el capitalismo, la pobreza y la explotación, eliminamos la posibilidad de contemplar nuestros propios hábitos alimenticios y la posibilidad de cambiarlos para bien, que sí, pueden ser perfectamente estructurales, como haber crecido en una familia y un país donde comemos del carajo, pero también son perfectamente trabajables a diferentes escalas. Otro buen ejemplo de esto es el tema laboral. Y es que si bien, como dije antes, el tener, por ejemplo, un título universitario ya no es garantía de nada en cuestión de trabajo e ingresos, definitivamente hay habilidades específicas que en el 90% de los casos te van a abrir las puertas a empleos mejor remunerados. Una de ellas, aunque me mienten la madre a lo lejos, es el inglés. Hasta trabajando en un call center, saber inglés te va a permitir ganar más o hasta el doble de lo que ganas haciendo eso en español. ¿Te vas a volver rico por eso? No. ¿Tendrás una vida de siquiera clase media alta? No. Pero sí vas a tener un poco más de varo para solventar tus necesidades y gustos o los de tu familia. Y la ventaja del inglés es que aparte de que es un idioma relativamente sencillo de aprender, es el idioma más barato de aprender, porque por todos lados hay una infinidad de recursos gratuitos y de bajo costo para hacerlo. Además de que si tienes menos de 35 años y eres de entornos urbanos, muy probablemente tienes algunas nociones, así que no tienes que empezar desde cero. Al inglés se le suman ciertas habilidades del sector de la tecnología, como análisis de datos, ciencia de datos, programación en general, temas orientados a inteligencia artificial. Esto ya no es lo que era antes. El mercado se saturó, las empresas empezaron a despedir gente para contratar más barato,
y la propia inteligencia artificial está dando pasos en sustituir a los perfiles más junior, pero son habilidades que pueden contribuir a que tengas mayores posibilidades de empleos mejor remunerados. Y repito, combatan sus ganas de sacar la falacia del nirvana. Sí, ya sé que esto no es realista para todos. Sí, ya sé que hay gente con dificultades de aprendizaje o que ya duerme 4 horas y ni de pedo tiene tiempo para aprender estas cosas. Pero para muchos es una posibilidad real. Y de nuevo, cuando nos cerramos a que lo sistémico determina todo, estamos condenando a esas personas, y hay que decirlo, a nosotros mismos, a no tener esa posibilidad de mejora. La pregunta es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nos limitamos? Con esto vamos a entrar en los conceptos interesantísimos del locus de control y de la indefensión aprendida. Los locus de control básicamente nos hablan de dónde una persona considera tener el control de su vida. Es un concepto desarrollado a mitad del siglo pasado por Julian Rotter. Se manejan 2 locus de control. En el interno indica que aquello que nos pasa es principalmente consecuencia de nuestras acciones, esfuerzos o habilidades. Si les suena familiar, así como que hablamos de esto hace rato, pues qué bueno, muy bien. En el externo, la persona cree que lo que le sucede depende de factores fuera de su control, como la suerte, el destino o el sistema capitalista. Como espero estén concluyendo en este momento, ninguno de los dos es necesariamente bueno. Al final, creer que todo está en tus manos puede llevar a culparte severamente cuando las cosas no salen o cuando cosas que están fuera de tu control están, fuera de tu control. Y creer que todo es cosa del sistema puede conducir a desesperanza y frustración por la falta de control. Pero también está asociado a mayores niveles de depresión y ansiedad. Los seres humanos, con la pena, no estamos diseñados para convencernos de que nada está en nuestro poder. Esto se relaciona directamente con el otro concepto, la indefensión aprendida. Este es un concepto psicológico que describe cómo las personas pueden aprender, ya sea por experiencia o a través del medio, que no tienen control sobre su entorno, e incluso cuando de hecho se puede influir de alguna forma sobre la situación. Ejemplo, cuando estamos convencidos de que no podemos mejorar en nada nuestra alimentación porque #el sistema, pero como vimos, prepararnos unos huevos puede ayudarnos a comer más nutritivo y ahorrar en el gasto hormiga. Este concepto fue propuesto en los 60s por Martin Seligman, después de una serie de experimentos medio feos que no les van a gustar, pero aquí va. Básicamente el vato ponía a perritos en superficies que les daban descargas eléctricas. Los dividía en 3 grupos. El grupo A recibía las descargas, pero podía detenerlas presionando un botón. El grupo B recibía las descargas, pero no podía hacer nada al respecto. Y el grupo C era el grupo de control donde los perritos no fueron sometidos a nada de esto. En la fase 2, los perros fueron llevados a una caja dividida por una barrera baja. Entonces solo de un lado había descargas y podían brincar la barrera para evitar la descarga. Los perros del grupo A y el grupo C se aplicaron y eventualmente saltaron la barrera, donde descubrieron que del otro lado no había descargas. Sin embargo, los perros del grupo B, esos a los que les dieron toques pero que no podían hacer nada al respecto, no hicieron nada. Se sentaron, acostaron, aullaron, temblaron, pero no intentaron hacer nada para escapar de esa situación, aunque la solución estaba a su alcance. A esto se le llama condicionamiento y es algo que pueden recordar si tuvieron clases de psicología en la prepa con las palomitas de Skinner o los perritos babiantes de Pavlov. Y aunque ya quedamos en el capítulo anterior que a los humanos nos encanta sentirnos súper racionales y superiores, somos totalmente propensos al condicionamiento y es ampliamente utilizado en crianza, escuelas, etc. El condicionamiento es un proceso de aprendizaje en el cual asociamos estímulos o conductas con una consecuencia. Por ejemplo, a mí me pasó con mi perrita que cuando veía escoba se asustaba, porque probablemente donde estaba antes le pegaban con la escoba. Entonces, aunque yo solo pasara inofensivamente a su lado con una, estaba condicionada para sentir miedo al verla. Un condicionamiento más alegre es cuando tu perro se acostumbra a que cuando tú cierras la laptop del trabajo significa que vas a sacarlo a pasear. Tú no dices nada, él ve eso y empieza a mover la colita. En los seres humanos funciona igual. Y sí, muchos pueden estar tremendamente condicionados para, igual que los perritos del grupo B, hacerse bolita ante las descargas de esta caja de toques llamada vida. Y volvemos al primer tema del podcast. Esto difícilmente es culpa de la persona. Así que aquí la cosa no es hacer un juicio personal, sino entender cómo esto se propaga socialmente y sobre todo de qué manera nosotros contribuimos a ello o si somos parte de este concepto.
La indefensión aprendida se desarrolla, tal como los perritos, cuando pululan las situaciones en las que carecemos de control. Por ejemplo, pobreza, violencia estructural, abuso, fracasos, problemas de aprendizaje, etc. Pero aquí también aplica un desarrollo de funciones ejecutivas muy precario, ese que vimos en el tema anterior, que conduce a que más situaciones parezcan fuera de nuestro control porque no sabemos solucionar problemas. A mí me saca de pedo haber crecido en la generación que descargaba juegos, películas y música de internet y que podía estarse horas buscando un crack para un juego pirata y ver que hay gente que cree que la única manera de acceder a un libro es comprarlo y por ello dice que no lee porque los libros son caros, como si no existieran las bibliotecas públicas o como si no hubiera millones de libros disponibles para descarga gratuita y gratuita guiño guiño en internet para leer en el mismo celular en el que escriben que no leen porque los libros son caros. Esto nos lleva a interpretar esta impotencia. No importa lo que haga, siempre seré pobre. No importa cuánto estudie, nunca voy a pasar este examen. No puedo leer porque los libros son caros y yo no puedo gastar tanto en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto simplemente dejamos de intentar porque se pierde la motivación. ¿Por qué vamos a utilizar recursos para hacer algo que debería tener una consecuencia que ya sabemos no va a tener? ¿Por qué debería esforzarme si eso no va a cambiar nada? Y esto puede expandirse a otros ramos de tu vida. Por ejemplo, igual y esto pasa porque eres malo en la escuela, pero eso puede conducir a que sientas que eres poco capaz para las relaciones interpersonales o para temas laborales. Y sí, por supuesto, esto aumenta el riesgo de depresión y ansiedad. Entonces, como vimos, la indefensión aprendida difícilmente es culpa de la persona que la tiene, pero esto no significa que no haya nada que se pueda hacer al respecto. Y esto es algo que deseo que muchos de ustedes se lleven de este episodio si les aplica. Yo soy alguien que, sin crecer en la opulencia, tuvo acceso a ciertas ventajas que otros no. Sin embargo, también he tenido algunos retos en la vida. Yo siempre he dicho que mi evento canónico fueron mis operaciones. Yo tengo una enfermedad que se llama escoliosis, que es básicamente que mi columna tiene la forma de una montaña rusa. Por ello llevo 3 cirugías de columna vertebral, pues bastante pesaditas, ¿verdad? Cuando me la diagnosticaron a los 16 años y me dijeron que me tenían que operar, que si algo salía mal me podía quedar sin caminar y shalala, pues me sentí súper mal. En sí sentía un poco de como ira porque consideraba que era más sana que mis compañeros de prepa que ya andaban fumando y no sentía que mereciera esto, ¿no? Así que ahí iba por la vida sintiéndome estafada hasta que me internaron. Como tenía 17, seguí en pediatría. Ahí conocí a Mariana, una paciente oncológica de 11 años. Ya le habían amputado una pierna y estaba ahí para que le amputaran la otra. O a Lupita, de como más o menos 14 años, que tenía la misma enfermedad que yo, pero ya tan avanzada que la columna le comprimía pulmones y hasta la faringe, entonces ya no podía hablar bien. Además, lo avanzado de su escoliosis implicaba que ni siquiera era operable, por lo que lo más probable es que su calidad de vida simplemente iba a irse deteriorando con el tiempo. Y pues ese fue un golpe de realidad, en el cual comprendí que si bien era perfectamente válido que me sintiera triste o asustada, pues definitivamente no era la guerrera favorita de Dios como creí antes de que me internaran. Adquirí esa famosa perspectiva que le llaman. Además, la recuperación de esas cirugías fue brutal. O sea, que te hagan pararte a los 3 días de que te poncharon un pulmón y te manipularon la columna y cada centímetro de tu cuerpo te dice que no lo hagas, es un desarrollo de personaje bien interesante, gente. Y a la fecha soy una persona bastante resiliente, bastante enfocada en solucionar, que trata de hacer las paces con lo que no está en sus manos y trabajar con lo que sí, porque solo tengo una vida y me niego a pasarla como un NPC en mi propio videojuego. Tengo altibajos, como todos, y temporadas en las que me siento un fracaso, pero en general trato de tener confianza en mí y sacar lo mejor que puedo de las cartas que me tocaron. Me niego a pasar un solo día de mi vida creyendo que absolutamente nada esté en mis manos porque lo estructural así lo ha decidido. La neta no podría ni pararme de la cama si fuera así, no entiendo cómo lo hacen. Y eso es lo que quiero que se lleven, entender que solo tenemos una vida y aunque no siempre será como queremos y aunque puede haber retos bien extremos, debemos aprender a jugar las cartas que nos tocaron. Mi ejemplo favorito de esta idea es la historia de Viktor Frankl. Viktor fue un psiquiatra sobreviviente del Holocausto. En su libro El hombre busca del sentido, que lo recomiendo amplísimamente a cualquier persona que se sienta desesperanzada o con indefensión aprendida, cuenta un poco sobre la actitud que desarrolló para poder sobrevivir al infierno desprovisto de cualquier control
llamado campo de concentración, que es precisamente la razón por la que me gusta, de nuevo, la famosa perspectiva. Si es algo que personas en situaciones tan extremas pueden lograr, es algo que en situaciones más mundanas por supuesto que podemos hacer. Otro buen ejemplo de esto es parte de mi película favorita, cortesía de uno de mis autores favoritos, Stephen King, Shawshank Redemption o Sueños de fuga. La historia de Andy es bestial, un hombre que perdió a su esposa ante otro hombre, luego su esposa fue asesinada y luego fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas por un crimen que él afirma no cometió. Como dice Red, el personaje de Morgan Freeman en la película, toda una vida que se escapa en un parpadeo. Y obvio la cárcel también tuvo sus retos importantes, y aún así Andy trató siempre de encontrar la forma de sacar lo mejor posible de esta nueva realidad. Esta realidad injusta, ruda y compleja en la que se vio obligado a vivir. El tema de la indefensión aprendida me gusta tocarlo por una sencilla razón. Cada día lo noto más frecuente. Lo veo en más personas, veo a más personas aferrándose a ella y lo veo en casos cada vez más extremos. Veo cada día más que gente no acepte sugerencia alguna y se aferra a su falacia del nirvana o se escude de todo en el sistema. Cada día es más popular ver un problema complejo con cierto margen de acción y que la gente saque la carta de no, es que el capitalismo y seguir siendo llevado por la marea. Veo a maestros quejarse de niños que lloran de frustración porque no saben qué hacer si se les rompe la punta de su lápiz o que dejan un examen sin contestar sin siquiera intentarlo porque se sienten inseguros. Y les digo que es lo peor, que muchas de las personas que tienen esta indefensión aprendida porque #el sistema sueñan con que el sistema cambie, lógicamente. ¿Cómo no si el sistema es tan malo? Pero cambiar el sistema es infinitamente más complejo que prepararte unos huevos antes de salir a trabajar, algo que para muchos ya quedamos es imposible porque #el sistema. Y se sabe, como alguien que trabaja con proyectos sociales, una de las primeras cosas a lograr es que la gente crea que puede hacer cosas, que puede generar un impacto, porque si no, estamos encerrados en este limbo existencial en el que el sistema nos tiene mal, pero no podemos cambiar ni pequeñas cosas dentro de él, ni el sistema en sí. Así, esta capacidad y confianza de cambiar el sistema inconveniente no existe en el determinismo sistémico. Y por ello, irónicamente, termina alimentándolo. Así es, cada que descartas algo en automático porque es que el capitalismo estás contribuyendo a la permanencia de ese sistema. Entonces, no todo está en nuestras manos y si somos pobres no es porque no nos hemos esforzado lo suficiente. Pero también es bien falso que dentro de esa estructura no podamos hacer nada. Ninguno de esos dos extremos es bueno ni sano. E incluso, a título personal, considero el determinismo sistémico un poco peor. Creer que todo está en tu control no es sano, pero al menos implica acción e intentar estar mejor. El determinismo sistémico significa pasividad y resignación. Como sociedad, cada día comprendemos mejor que no todo está en nuestras manos, pero la idea de que todo está determinado por temas estructurales y sistémicos sin margen de maniobra individual es cada día más popular y esto no solo es en extremo peligroso, sino hasta triste. Los quiero y los quiero ver triunfar. Y si triunfar es muy complejo o casi imposible por el sistema, al menos les quiero ver estando un poco mejor, modificando el cachito de su entorno que sí está abierto a edición. Así que esto es lo que quiero que se lleven de este episodio, gente bella. Si caen en el grupo que todavía se aferra al échale ganas, es que el pobre es pobre porque quiere, trabaja más duro, que hayas aprendido por qué no es así de simple y la cantidad enorme de factores que contribuyen a que tú tomes lo que en teoría es una decisión o una actitud muy buena, pero tu vecino no lo haga, y como casi la totalidad de esos factores son más un sistema operativo que se te instaló sin preguntarte nada que un mérito tuyo. Y si calles en el grupo de es que eso no se puede porque el sistema capitalista, entiendas que si incluso un perro campo de concentración tiene cierto margen de maniobra, cierto control, por supuesto que tu vida en el sistema capitalista tiene margen de maniobra y cierto control en cosas específicas. También que consideres si el tema de la indefensión aprendida te suena familiar y profundices un poco más en internet, o si de plano sientes que te identificas muchísimo, sopesar la posibilidad de buscar apoyo de un psicólogo.
Recuerda que hay algunos recursos gratuitos y de bajo costo para esto. Si googleas consulta psicológica gratuita, te pueden salir algunos recursos en caso de que sea algo que de momento no puedes costear. Y así llegamos al final de este segundo episodio de ¿Y si todo esto es mentira?, donde aprendemos que tu destino no está en tus manos, pero que tampoco eres un NPC de un sistema rancio, así que ni tan acá ni tan allá. Este podcast estará subiendo de manera quincenal en Spotify y en mi canal de YouTube, así que dale seguir en Spotify, dale suscribir y activar notificaciones en YouTube. Y también está disponible en Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y iHeartRadio. Y no olviden comentarme qué les pareció y compartirlo con sus novios, novias, amiguis, compañeros de trabajo y demás, si les gustó, para que empiece a despegar. También recuerden seguirme en mis redes sociales, @veroteijeiro, para que no se pierdan mi contenido. Y si no escucharon el episodio anterior, nada como el ahora para ponerse al corriente, ¿verdad? Nos escuchamos en un par de semanas, gente bella. Vengan con muchas ganas de cuestionarse lo que saben porque ¿y si todo esto es mentira? Hasta luego.